Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de este programa, de un programa hoy podríamos decir que insular, balear, greco-púnico podríamos llamarlo. Tenemos un programa muy especial, un programa dedicado a una cosa que sabemos que os gusta mucho, que es la literatura, la novela histórica. Un programa en el cual vamos a presentaros a un escritor que ha publicado recientemente su segunda novela, una serie que promete que es muy, muy interesante y al cual le vamos a poner un poquito de altavoz porque la temática que nos trae es muy interesante, que sabemos que a vosotros, nuestros calamares, os encanta todo lo relacionado con el Mediterráneo. Sabemos que sois propensos siempre a tirar a Roma, la cabra tira al monte, la lupa tira a Roma, al Capitolino, eso Ángel lo sabe, pero hay que darle oportunidad a las otras civilizaciones y a los otros pueblos, a los bárbaros, como dice nuestro amigo Ángel. Ángel, ¿tú qué crees? ¿Podemos, no? Darle paso a los cartagineses y a los púnicos y a los baleares. Ya lo has dicho tú, en Mallorca tienen su propia cultura, muy interesante, de la que también hablaremos. Luego se fue influenciada por estas culturas púnicas, sobre todo, griega también. Y luego pues le llevamos la civilización los romanos con Quinto Cecilio y Metelo, y ya son de los nuestros también. Entonces hay que hablar de ellos. Bueno, pues dicho esto, hecha esta pequeña acotación, anotación y puntualización, siempre muy al estilo catoniano, ¿vale? Pues presentamos a nuestro invitado, a Alex Alemany, escritor. Decía, fuera de micros, que no sabía si catalogarse como escritor, pero nosotros le decimos, o le hemos dicho, tú has escrito una novela, has escrito 2 novelas, por lo tanto, a día de hoy, ante nuestro público, ante los ojos de los dioses, eres escritor, o sea que te presentamos como eso, escritor de novela histórica y además con otras virtudes, porque ya nos lo explicará a lo largo del programa que él ha hecho algo como hacemos nosotros cuando recreamos todo el mundo romano, y es que él hablaremos del contenido de sus libros, de una figura muy relevante que es la figura del hondero balear, y él tira con onda. O sea que realmente sabe de lo que habla y sabe de lo que nos narra. Primero, Alex, antes de empezar a hablar de la novela, preséntate un poquito ante nuestros calamares y, bueno, un poquito de biografía, de currículum para que te conozca, el que no te conozca, y dónde te puede encontrar y dónde pueden estar o dónde pueden acceder a esos libros, que eso es muy interesante también. Claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Alexander Alemany y, bueno, como ya habéis visto, pues ya nos llamamos Alex porque ya nos estamos aquí tuteando un poquito, ¿no? Y, bueno, yo soy nacido en Mallorca y tengo 39 años. Yo estudié la diplomatura de turismo porque, bueno, un buen día, cuando tienes 18 años, le preguntas a tu padre, yo es que quiero estudiar historia, y tu padre te dice, bueno, pero habrá que encontrar trabajo, ¿no? Estudia algo que te dé trabajo y luego ya estudias historia si quieres. Y al final, ¿qué pasa? Pues que no encuentras tiempo para estudiar historia, pero oficialmente, evidentemente, ¿no? Luego ya te documentas por tu cuenta, te vas informando y tal. Y yo siempre he sido un gran amante de la novela histórica. Entonces, al final, pues, tanto leer, yo quería escribir una novela histórica, pero lo veía muy complicado, lo veía muy, muy lejos de mi alcance, ¿no? Pero un día leí una de las novelas de Bernard Cornwell, que es el escritor de la saga de sajones, vikingos y normandos, que se ha llevado a la serie Netflix, ¿no? En este caso de Last Kingdom. Y en una de sus, siempre, pues bueno, al final del libro te pone una nota histórica, ¿no? Y te habla un poco y te explica, claro, la época de los vikingos, siglo IX, es una época muy oscura y muy poca información, ¿no? Entonces él te dice, el trabajo del escritor es llenar los huecos de información con tu imaginación, ¿no? Ese es el trabajo del escritor. Entonces ahí fue como que se me abrió un mundo, pero yo quería escribir sobre los honderos, pero hay tan poca información que decía, esto por dónde lo agarro, tendré que inventar demasiado y tal, pero al final lo que he hecho es, primero, documentarme bien, que eso es fundamental si quieres escribir una novela histórica, que tenga un mínimo de base, ¿no? Y después, a raíz de allí, como hay tantos huecos, pues ahí te da libertad dentro de lo lógico, ¿no? Usando el razonamiento, ¿no? Para poder llenar esos huecos que faltan, ¿no? Entonces, como he dicho, mucho trabajo yo es que
como he dicho, no pude estudiar historia, pero soy un friki de la historia, entonces siempre he releído libros tanto de divulgación como ensayo y demás, y siempre es una figura que siempre me ha encantado. Entonces llegó un punto que dije, creo que sé lo suficiente como para tener una base histórica mínima, aceptable, para poder abordar una historia de estas características. Y también lo que pasa con el Hondero Balear es que hay poca literatura, se han escrito algunas novelas, pero muy pocas, muchas no están reeditadas, son difíciles de encontrar. Entonces, también no todas, a ver, a lo mejor, claro, algunas se han escrito hace mucho tiempo, también, como es una época antigua, muy antigua, ¿no? O sea, es prehistórica, porque no había, es decir, estamos hablando de, evidentemente, la edad de hierro, ¿no? Pero como yo no tenía escritura, los registros que nos han llegado solamente nos han llegado fuentes romanas y griegas, que a veces están un poco tergiversadas, ¿no? Ángel lo sabe bien, ¿no? Porque los romanos ya se encargaron de hacer propaganda como les parecía bien, ¿no? De Cartago no lo pintaban muy bien, ¿no? Los púnicos le llamaban. Sí. Los romanos, tampoco es propaganda, sencillamente escribían el mundo como ellos los veían, y pues bueno, los honderos baleares eran una cosa pintoresca y lo explicaban así. Pero como dices tú, el hecho de no tener, supongo, gente que le sobrara tiempo para poder escribir en Baleares, que seguramente la vida era más complicada, pues no nos permite pues conocer todo esto. Además, es una época muy arcaica. Estás hablando de paso a la edad de hierro, y estás hablando de estas siglos 7, siglos 5, siglo 4. Es una época muy antigua para tener cosas muy precisas. Sí, exactamente. Tenemos que pensar que la cultura del hondero, es decir, el hondero balear sobre todo se enmarca en lo que es el periodo post-talayótico, que se llama hoy en día, que sería de 550 a 123 a.C., que sería la conquista romana. Pero ellos heredan esa cultura talayótica, que es del talayótico pleno, digamos, que iría del 850 a 550. Entonces, estamos hablando de una época arcaica, como tú has dicho, y que al final, pues ellos no es que solo no tuvieran tiempo para escribir, es que nunca aprendieron a escribir porque no iba con ellos. O sea, ellos tenían otras inquietudes, ¿no? O nunca se les ocurrió el hecho de escribir. Dicen que Roma eran unas cabañas en esa época. Imagínate de qué época estamos hablando. Que unos evolucionaron más rápido que otros a lo mejor, ¿no? O de distinta manera, digamos. Recuerda a los oyentes los títulos de los libros, y si no lo pueden encontrar, que es importantísimo. Sí, efectivamente. Es decir, bueno, los libros son dos. El primero que escribí fue en 2020, que es Hijos de Clumba, como podéis ver aquí. Esta es la portada actual. Aún así, la portada ha ido cambiando, ¿vale? Esta es la portada actual porque al sacar el segundo libro, que es Honderos de Val Llaró, que podéis ver aquí, quería que hubiera una uniformidad, ¿no? Que se viera que es una serie, ¿no? Que uno va detrás de otro. De hecho, estos son los dos que están publicados, pero hay un tercero que ya está acabado, que sería la precuela, donde cuento la historia de los padres de los primeros protagonistas. Y es, digamos, bueno, luego entraremos en los periodos históricos, ¿no? Esos serían los dos libros, pero bueno, también los podéis encontrar esta versión de aquí, Hijos de Clumba, que es de la edición Stalayot, que es una editorial pequeñita de aquí, que bueno, leyó el primer libro, le gustó y quiso sacar una tirada con su sello, y este es el que sigue vendiéndolo por su cuenta él en la editorial. Estos otros dos los podéis encontrar en Amazon. Y también, bueno, si sois de Mallorca, hay dos librerías locales con las que he trabajado mejor, y al final son con las que he decidido colaborar, que una es de Palma, que es Llibres Colom, y otra es del pueblo de Inca, que es donde yo resido actualmente, porque el tema de precios no sé cómo está en Cataluña, pero aquí es horripilante, y creo que en Barcelona es igual de complicado. Entonces no vivo en Palma porque es carísimo, aunque yo, bueno, sí que nací en Palma y he pasado toda mi infancia allí. Vivo en Inca, unos 30 kilómetros más o menos, y allí la de Tot Llibres es la librería local de Inca que ha venido, con la que, bueno, con la mejor me he llevado, y al final los he dejado simplemente en estos dos sitios. Porque llevar los libros cada vez al principio intenté en toda Mallorca. Dije, voy a llevarla a todas las librerías. Me fui 60 kilómetros, 100 kilómetros y tal. Pero claro, luego había que volver otra vez para la factura. Había que volver por cuántos se han vendido, cuántos necesitas. Y al final, kilómetros y kilómetros de gasolina y de tiempo que al final pues no era viable para mí en este caso. Está hablando de Mallorca, pero parece ser que hable de Roma o de Barcelona. O sea, el Mediterráneo también nos transporta estos problemas. Al final, cuando hablamos del tema de la novela,
de la distribución, pues facilita mucho las cosas. Lo hemos dicho siempre, nosotros somos fervientes defensores de la autopublicación. Somos fervientes defensores de esta plataforma en la cual publicamos, que es Amazon, en la misma que está Alex y con la que distribuye, porque realmente para el autor facilita mucho el trabajo y no deja de perder o no deja de tener esa esencia que decía Alex, ¿no? Que nació Amazon como una plataforma, una gran librería, un gran escaparate donde conseguir libros para que estén al alcance de todo el mundo. Y al final es lo que buscamos, ¿no? Los autores, que poder llegar al máximo de gente y sobre todo no tener todas esas dificultades que él ha planteado, ¿no? Que si tienes que ir arriba o para abajo, que si tienes que irte a una pequeña editorial y a pequeña editorial tú pierdes de vista muchas veces el control de los ejemplares, de las ventas, tienes que tener confianza ciega en un editor y, bueno, en este caso, pues Amazon le facilita mucho, nos facilita mucho la vida y permite que lleguemos a todas partes. Entonces, ¿lo pueden encontrar también en formato digital, Alex, los dos libros? Sí, ambos libros están en formato digital también en Amazon. Genial. Entonces, claro, es que Amazon te da todas esas herramientas para que tú puedas editar tu libro y publicarlo. Entonces, tanto en tapa blanda como en formato digital. Que al final, cada cosa, a ver, hay gente que es muy ferviente defensora del libro en papel, hay gente que es más defensora del libro electrónico, hay gente como yo que yo pues según el día leo electrónico, según el día leo en papel. También depende un poco de... También a veces incluso me he llegado a comprar el mismo libro en ambos formatos, porque a veces estás leyendo con el móvil en el tren, porque no llevas el libro, o te has llevado el ebook o no, y a veces pues puedes seguir leyendo el mismo libro en un formato, luego pasas al otro, lo vuelves a cambiar y así es una manera de poder estar siempre, que aunque no tengas el libro a mano, lo puedes seguir leyendo. Sí, es una evolución lógica de... A mí, yo también me gusta mucho el libro físico, pero estamos en el siglo XXI y queramos o no queramos, pues hay que aplicar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y el libro electrónico, yo siempre me lo cojo del tamaño, yo siempre llevo una riñonera y cuando compro el electrónico lo primero que hago es meter el libro en la riñonera para poder llevarlo conmigo. Eso con un libro no se puede hacer. No se puede hacer. Y sencillamente por la comodidad. A veces pues estoy en un sitio esperando 20 minutos, 30 minutos y estoy leyendo un libro o leyendo algún artículo, preparando los míos propios, ¿no? Como dices tú, que siempre nos estamos, Sergio, Alejo y yo, siempre nos estamos documentando, mucha documentación, para luego igual en el libro esa documentación pues sale poco porque como has dicho tú, hay que rellenar huecos, pero no solo hay que rellenar huecos, sino también hay que hacer una historia atrayente al lector, no solamente porque si el lector busca historia exacta, probablemente leerá ensayos, ¿no? Nosotros queremos además entretener y en mi caso, y creo que en el de Sergio también, que generar vocaciones e interés, ¿no? Entonces ahí ya buscan más información en otros lugares. 100%. Sí, a ver, de hecho, claro, a mí siempre me gusta la novela histórica por el hecho de que te estás entreteniendo, pero a la vez estás aprendiendo. Sí que es verdad que evidentemente siempre hay que... Esto es una vía de entrada. Luego tú tendrás que profundizar y ya para eso ya están los ensayos, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra. Pero sí que es verdad que es la manera en la que mucha gente se introduce en el tema de la historia y demás. Y al final, pues... te entretienes, pero a la vez aprendes cosas, ¿no? Igual hay otros géneros que a mí no me atraen tanto porque es como que me entretengo mucho, pero no aprendo, ¿no? Me falta esa pata, la de aprender, que sí que me da la novela histórica y por eso soy tan fan de este género y por eso es el género que al final he acabado escribiendo yo también. Y de hecho la idea con esto es dar un poco de visibilidad a ese hondero balear, del cual se habla mucho, pero se dice poco. Al final siempre se dicen las tres cosas que todo el mundo sabe, pero hay mucha más tela que cortar y mi idea es que con estas novelas pues la gente pues pueda coger el gustillo y pueda querer saber más sobre la figura de ese hondero balear, ¿no? Bueno, pues antes de pasar a hablar un poquito sobre la historia del hondero en sí, de la figura del hondero, del uso del hondero en los ejércitos de la antigüedad, pues si te parece nos das unas cuantas pinceladas sobre estas dos obras para que el lector captemos la atención de nuestros calamares y decidan hacerse con un ejemplar. No sé si esto lo emitiremos antes de fiestas, yo entiendo que sí, esperamos poderlo emitir antes de fiestas y que sean muchas las ventas y la curiosidad, porque el tema ya te digo que es muy, muy interesante y que seguramente llama mucho la atención. Entonces, explícanos un poquito el contexto sin entrar demasiado en desvelar datos, pero sí un pequeño aperitivo, una sinopsis
de lo que puede encontrar la gente si coge estas dos obras para leer. Dime, dinos. Mira, ambos libros son historias de acción y aventuras, ¿vale? Pero ambientadas en un periodo histórico concreto, en este caso en el siglo IV antes de Cristo. El primero es de carácter más... es acción y aventuras, pero sí que es un poquito más bélico, ya que se centra en la primera batalla en la cual participaron los honderos baleares, que fue la del Monte Gnomón, en el marco de la Tercera Guerra Siciliana, en la cual tuvieron un papel destacado. No voy a dar más información para no hacer spoilers, aunque bueno, es historia, no sé hasta qué punto son spoilers o no, pero bueno, aunque los honderos sean los protagonistas, es una novela que tiene hasta 5 protagonistas, de los cuales no todos son honderos. Hay 2 hermanos que sí que son honderos, que por circunstancias deciden enrolarse como mercenarios y ir a la guerra bajo el mando de Amílcar Giscón, que era el general cartaginés que se encargó de esa Tercera Guerra Siciliana. Pero también hay un personaje femenino que es una compañera, bueno, una amiga de ellos, de la aldea, de que han crecido juntos en el poblado postalayótico. Y también hay un pirata. ¿Por qué hay un pirata? Porque, bueno, el casus belli que los romanos usaron para decidir conquistar las Islas Baleares fue nada más y nada menos que la piratería, ¿no? Que los habitantes de Mallorca y Menorca hacían estragos en los barcos mercantes romanos que iban desde Italia, bueno, desde la península ibérica, península itálica hasta la península ibérica, no eran atacados por nuestros piratas. También Estrabón especifica de que a lo mejor no eran los piratas baleares, sino que eran los piratas ligures que habían recalado allí, los baleares les daban apoyo y tal. Entonces, como hay... Floro dice que no, que eran algunos baleares que se portaban mal, pero al final pagan justos por pecadores, y al final no sabemos tal, ¿no? Pero yo lo que quería era, pues, representar tanto la figura del hondero como la figura del pirata, y luego también, pues, quería un personaje femenino que pudiera también dar su versión, ¿no? Porque al final siempre nos llega la versión de los hombres, queramos que no, porque al final, pues, generalmente eran los que escribían la historia y demás, entonces... Bueno, al final, pues, mi idea era que fuera un poco abarcar lo más amplios personajes lo más distintos posibles. Incluso hay un médico griego que, bueno, cuando escribáis ya entenderéis cómo puede ser que un médico griego acabe en la isla de Mallorca, pero en el siglo IV, pero hay una explicación, ¿vale? Dentro, evidentemente, de lo que es la ficción histórica, ¿no? Pero... Claro, eso me daba pie a poder abordar temas de cultura clásica que a lo mejor si me centrara al 100% en los honderos no podría tratar, ¿no? Gracias a este personaje pues puedo hablar de mitología griega, puedo hablar de la cultura griega, y es como un poquito como el guía en según qué aspectos, según qué momentos de la historia, ¿no? Que te cuenta un poquito pues aquella parte histórica de Grecia clásica que no podrías, que los talayóticos pues evidentemente no tenían ni por qué conocer, seguramente no conocerían ni sabrían distinguir, ¿no? Entonces, al final, pues es eso. Aunque son 5 personajes, solo hay dos líneas argumentales que se van entrecruzando y, bueno, y al final, pues tienes que pensar que este libro te va a llevar a un barco pirata en medio del Mediterráneo asaltando barcos, te va a llevar a estar dentro de un cuadro de honderos en batalla, ¿vale? Tienes que pensar que al final... La idea es eso, que te aporte el máximo posible de aquel momento en concreto. Esta sería la primera novela, Hijos de Clumba, que hemos comentado. La segunda, la de Honderos de Vallaró. ¿Qué pasó? Yo acabé la primera novela, estuve muy contento con ella, pero me di cuenta de que me había centrado mucho en los honderos mallorquines, ¿no? Sí que aparecen 2 personajes menorquines en la película, en el libro, todavía no hay película. Algún día harán la película, cuando lo hagan, pues oye, mira, siempre hay que pensar en lo grande, Alex. Es que al final lo escribes y lo ves como una película, ¿no? Pero no, es un lenguaje muy diferente. Pero bueno, la cuestión, entonces claro, yo dije, tenemos que hablar de los menorquines y los ibicencos también, porque hay que tener en cuenta que los ibicencos no eran honderos, pero ellos tenían una cultura mucho más avanzada. Claro, Ibiza fue Ibiza fue colonizada por los fenicios siglo VII, año 654, crearon la ciudad de Ibosim o Aiboshim. He encontrado muchas versiones de los nombres, de eso ya hablaremos un poquito luego, ¿no? Pero al final, claro, la idea me surgió porque justamente el año pasado fui a celebrar el segundo
aniversario de casados con mi mujer a Menorca, una escapadita rápida, y pude convencerla de visitar algunos de los yacimientos arqueológicos de Menorca, que hay que recordar que justamente ese mismo año pasado fue nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO, en la Menorca talayótica, ¿no? Que es toda esa serie de yacimientos post-talayóticos y talayóticos que hay en la isla, ¿no? Entonces, cuando estuve allí fue en plan, ostras, ¿no? Esto tengo que escribir de esto, tengo que escribir porque no, la cultura talayótica no es solamente Mallorca, también es Menorca, ¿no? Y al pensar en eso dije, ostras, ¿y los ibicencos qué? Como os he comentado, pues también era una cultura incluso más importante o más ¿no? Evolucionada, ¿no? Pero Compleja. más rica, más compleja, a lo mejor que la de Mallorca y la de Menorca, ¿no? Y mientras visitaba allí me compré también una guía de la Menorca talayótica, que es un libro que yo realmente lo recomiendo un montón. De hecho, lo tengo justo aquí, es este de aquí. Esta guía es excepcional, además se cuenta todo con un lenguaje bastante sencillo para que sea para todo el mundo, ¿no? Es divulgativo, pero a la vez tienes de cada yacimiento, te da todos los detalles y está escrito por historiadores, evidentemente, ¿no? Y te da mucha información. Entonces aquí te explicaba que los templos que hay en Menorca, esos que eran los recintos de taula, decimos en catalán, ¿no? Serían recintos de mesa. ¿Por qué? Porque tienen tienen en el centro de ese recinto en forma de herradura, pues tienen lo que llamamos la tabla o la mesa, que son dos rocas enormes de más de 5 toneladas que están puestas una encima de la otra en forma de T, ¿no? Entonces tienen esa forma de mesa. Y se encontraron multitud de fragmentos cerámicos de ánforas de vino. Y los investigadores se percataron de que esas ánforas de vino eran de origen ibicenco, eran ibusitanas, ¿no? O sea, pues ahí fue pues cuando pude conectar la Menorca talayótica con la Ibiza púnica, ¿no? De tal forma que allí fue cuando me vino a la cabeza, ostras, pues, bueno, fue cuando se me ocurrió la idea de de inventar, de pensar, de idear dos personajes ibicencos. Uno es Haitam, que es un vinatero, puede pensar que exportaban, como ya hemos dicho, exportaban vino fuera de Ibiza, a Mallorca y Menorca, pero también al litoral peninsular, pues, con los pueblos iberos y demás, y también a aceite de oliva y demás. Y luego, claro, sí había un vinatero, pero también tenía que haber un comerciante. Entonces ahí es donde tengo las figuras de Avival y Haitam, que serían unos otros protagonistas que ya salen en la segunda novela, que eso ya los conoceremos más. Allí pues podremos conocer un poquito más cómo era la ciudad de Ibosim, cómo se dividía, pues claro, porque era una ciudad en toda regla. Estamos hablando de 5.000 personas. En Mallorca y Menorca los poblados eran 300 personas, en Mallorca 300 personas como mucho, en Menorca a lo mejor luego hablaremos que eran poblados más grandes, ¿vale? Con más habitantes. En Menorca todo es más grande. Los templos son más grandes, los talayots, vale, talayots, cultura talayótica. ¿Por qué talayótica? Por los talayots, por esas torres vigía, ¿no? Talayot viene de atalaya, ¿vale? Entonces eran unas torres vigías siempre, a ver, tenían múltiples funciones, no sabemos 100%, ¿no? Pero en general se entiende que eran torres vigías del lugar de reunión también del grupo, ¿vale? Estos talayots se construyen principalmente en época talayótica. En época post-talayótica ya no se seguían construyendo, se dejan un poco olvidados, pero pudiera ser que también se siguiera dándoles uso, ¿no? A esos talayots. Y de ahí viene el nombre de la cultura talayótica, pues esos talayots que medían hasta 6 metros de alto y tenían, bueno, los de Mallorca tenían 17 metros de diámetro, el más grande, 17 metros de diámetro. En Menorca eso sería un talayot normalito. En Menorca llegan a los 26 metros de diámetro. O sea, estamos hablando que son mucho más grandes. Igual que las casas también son mucho más grandes en Menorca que en Mallorca. Ahí no las llaman casas, las llaman cercles o círculos, porque tenían varios patos interiores, varias dependencias. Tenían entre 10 y 15 metros de diámetro. Que en metros cuadrados estamos hablando de entre un poco más de 70 metros cuadrados las más pequeñitas y más de 100 y pico las grandes, mientras que las de Mallorca eran mucho más pequeñas. La Mallorca rondaba entre los 35 y los 45 metros cuadrados. Entonces, debemos de pensar que sí, los dos eran cultura talayótica, porque los dos tenían talayots, pero los talayots y los pueblos de Menorca eran más grandes que los mallorquines. Aún así, comparado con la ciudad de Ibiza, una ciudad con 5.000 habitantes,
que tenía incluso una acrópolis amurallada y tenía después 2 barrios, el barrio portuario, tenemos de pensar que era una ciudad comercial, entonces el barrio portuario era indispensable y fundamental, y aparte también tenía el barrio de los ceramistas. Pues claro, alguien tenía que producir todas esas ánforas, vasijas y material cerámico que era necesario para luego poder exportar. Entonces, todo eso aparece ya en la segunda novela. La segunda novela nos centramos más en las diferencias vemos las diferencias o vivimos las diferencias entre la menor catalayótica y la mayor catalayótica, y también en lo que es Ibiza, ¿no? Y la relación que había entre los pueblos de las tres islas en este caso. Los mallorquines salen, pero de manera más residual, digamos, más anecdótica en esta segunda novela. Y este sería básicamente un poquito, al final hemos mezclado un poco, un poco de historia, ¿no? Pero bueno, para que la gente entienda cuál es la diferencia, pues yo no quería escribir exactamente lo mismo, entonces yo quería tocar temas distintos y eso me llevó a... Es muy curioso, Alex, que bueno, es que al final yo he oído a Sergio hablar también y además lo conozco y recreo con él, ¿no? Y en nuestro caso, nuestros yacimientos que tenemos alrededor nuestros son íberos y son romanos, ¿no? Y las piedras nos hablan. Yo sensaciones cuando estoy en algún lugar arqueológico, en algún yacimiento tipo Ampurias o estoy viendo algún museo importante como el arqueológico de Cataluña, cuando yo estoy viendo esas piedras siento exactamente lo mismo que tú. Tengo de alguna manera, a través de los libros, que expresar lo que yo siento allí, lo que veo, porque estas piedras nos cuentan historias y nosotros, en este caso, en nuestra costa de Levante de la península y vosotros en Mallorca, Menorca, Ibiza y las demás islas, al final nos estás hablando de lo que es el Mediterráneo, que el Mediterráneo es el mar de las culturas y se va moviendo de un lugar al otro. Cada siglo pues tiene su cultura dominante, se va moviendo de un lugar al otro y esta cultura se mueve de un lugar al otro precisamente por el comercio, que es lo que motiva realmente esta cultura, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este caso, en estos primeros tiempos tenemos en Mallorca dijéramos, la cultura púnica, también está muy cerca, ¿no? Y esto poquito a poquito se va mezclando con otras, ¿no? Y esto al final, como dices tú, cuando llega a una isla, pues la potencia más que a la otra que está un poquitín más lejana, ¿no? Además, los púnicos ya, para que veas, ya civilizaban por ciudad, que es que estamos ya viendo esto también. Claro, es que hay que tener eso en cuenta, que es que en Ibiza era la ciudad y luego lo demás eran granjas y núcleos más agrícolas, pero no había más poblaciones así importantes, digamos, todo eran asentamientos agrícolas y la ciudad que lo dominaba todo. Lo vertebraba. Ya no es una isla enorme, pero bueno, pero ya dice mucho que un solo asentamiento tenga tanto poder sobre el resto de esa isla. Entonces, bueno, ahí pues... Sí, acaba Ángel. Dime. No, quería decir que allí los púnicos en contacto con esas islas es donde conocen a los protagonistas de tus libros, ¿no? Efectivamente. Que son los sonderos, ¿no? Y dicen, supongo que dijeron, ¿cómo tira esta gente? Vamos a ver si tiran bien en batalla de verdad. Vamos a usarlos para lo que sirven, para lo que nosotros nos sirven, ¿no? Claro, es que ellos lo que les pasó a los cartagineses es que, claro, llegaron a Sicilia y se dieron cuenta que tenían que combatir contra tropas bien adestradas y bien equipadas. Estamos hablando del hoplita griego, ¿no? Con ese aspis, con ese escudo, ese gran escudo, con su casco, sus grebas, entonces muy protegido, su rinotórax. Y claro, eran unas tropas que es que no era a lo mejor tan fácil hacer frente. Las flechas funcionaban, pero claro, si están tan protegidos ya no funcionan tan bien como cuando tiras flechas a gente desorganizada y sin protecciones adecuadas, ¿no? En cambio, Diodoro Sículo nos cuenta que los honderos destrozaban las armaduras, los cascos y los escudos como si fueran de mantequilla, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual los cartagineses tiran de estos honderos, porque se dan cuenta que con ellos pueden abrir brechas en las falanges griegas de Sicilia de una forma mucho más simple, ¿no? Más fácilmente, ¿no? Entonces, ese es el valor especial que tienen los honderos en aquel entonces y por eso les encuentran la utilidad y tiran de ellos para el resto de las guerras que seguirán, ¿no? Que luego a lo mejor ya votaremos con más profundidad, pero que bueno, que tenemos honderos
para aburrir, desde la Segunda Guerra Siciliana hasta Julio César. Entonces, pasa los siglos rápido. La historia es muy interesante. Yo os recomiendo que leáis estos libros. Yo, de hecho, me los voy a pedir para Navidades. O sea que Qué maravilla. los voy a pedir porque me interesan bastante. Eso sí, no puedo garantizarte cuándo me los podré leer porque tengo aquí un cúmulo impresionante. O sea que, pero sí que me interesa porque es un tema muy, muy entretenido. Y aprovechando de que hablamos de los griegos, no todo va a ser Cartago y Baleares en este programa, vamos a informar a nuestros calamares, que ya a estas alturas ya lo sabrán, pero que siguen vigentes todavía la oportunidad o sigue en marcha la oportunidad de venirse a ver esos campos de batalla de las guerras médicas. Os podéis venir con nosotros, con Calamares a Romana, con Ángel y conmigo, del 27 al 31 de marzo a Atenas. Atenas y en los grandes campos de batalla de las guerras médicas. Estaremos en las Termópilas, estaremos en Salamina, estaremos en Platea, estaremos en Cabo Artemisio, estaremos en la llanura de Maratón. O sea, es que es una locura. O sea, yo es porque justamente mi hijo nace el 27, está previsto el nacimiento, pero es que si no es que venía de cabeza. Pero al final pues tienes que compactar las obligaciones familiares, ¿no? Pero la verdad es que el mismo sitio donde estuvo Leónidas, pisar el mismo suelo, estar en Atenas, o sea, poder pasear por la Acrópolis, es que al final hay tantas figuras, tantos hechos que hemos leído tanto y hemos visto tanto, hemos visto versiones más históricamente fieles que otras, ¿no? Está 300 y luego están los libros de ensayo, luego están las novelas. La novela de Salamina de Negrete es buenísima también. Pues es algo que además yo también he sido guía, he trabajado guía turístico 2 años, guía turístico local, oficial de Baleares. Entonces, es que te das cuenta de que no es lo mismo visitar un sitio que tú te paseas y dices, oh, qué templo tan bonito, oh, qué tal, porque los clientes me lo decían cuando acababan la ruta. Yo solía hacer free tours y cuando acababan la ruta decían, es que lo cuentas con tantas ganas, con tanta pasión y dice, es que yo hubiera venido aquí, hubiera paseado las 2 horas por los mismos sitios y no me hubiera enterado ni de un cuarto de lo que tú me has contado. Y al final, con vosotros, al final es eso. O sea, la gente que vaya allí no tendrá solamente la vivencia de, he pisado el mismo suelo que Temístocles. No. Es que te estoy contando el contexto, te estoy dando contexto, te estoy dando información. Incluso, al igual, contáis alguna anécdota. O sea, histórica, evidentemente, ¿no? Entonces, son cosas que enriquecen mucho el viaje. Entonces, es un tipo de viaje que gana mucho. Sobre todo a ver si es amante de la historia, ¿no? Si no, a lo mejor no tanto, pero yo creo que el que le guste la historia es que este tipo de viajes lo va a disfrutar como un niño. Pues muchas gracias, Alex. Todos aquellos que queráis apuntaros a esta experiencia, info@grupeandotour.com, y tanto ofrecemos este Atenas, como bien ha dicho Alex, que habíamos estado en Roma, pues la primera semana de julio, del 3 al 6 creo, nos vamos a Roma, esa Roma secreta con Antena Historia, con el podcast de Antena Historia, vamos a hacer un viaje juntos y vamos a hacer una experiencia magnífica que ya estuvimos en agosto del 2024 y nos lo pasamos pipa. O sea que eso, y luego Nápoles. Tenemos Pompeya, tenemos Paestum, tenemos Herculano, tenemos una visita submarina al yacimiento de Bayas. O sea que espectacular. Del 24 al 28 de julio también. Tenéis estas 3 opciones que son increíbles. Viajando con Calamares a la Romana, con Grupeando Tour y con Antena Historia, que se apunta también a esta experiencia mágica. Ángel, ¿tú vas a ir? Yo ya lo he dicho varias veces. Si no fuera Ángel Portillo, yo iría también. Con lo cual tengo que ir porque estaré allí, ¿no? Y bueno, yo resumiría todo lo que ha dicho Alex, como lo decimos nosotros en nuestro grupo, ¿no? Nosotros lo que pretendemos cuando divulgamos historias es que la gente vea, siente y toque. Y estando allí, pues probablemente lo podemos hacer muchísimo mejor. Bueno, pues hecha esta cuña, os esperamos, o apuntaos a estos viajes. Volvemos al contexto en el que estábamos de esas guerras tan interesantes como son esas guerras sicilianas, esas guerras entre Siracusa y Cartago que se alargaron mucho en el tiempo. Antes de pasar a hablar sobre los senderos, ¿qué te parece, Alex, si dejamos o ponemos un poco la miel en los labios a nuestros calamares y les explicamos un poquito estos conflictos que fueron largos, costosos y que al final
nos damos cuenta de que territorio que un día era cartaginés, al día siguiente era de Siracusa. O sea, estaban peleando por un territorio muy pequeño y es que dos grandes potencias en una isla tan pequeña como Sicilia no había espacio para tanto ego, ¿verdad? No. Por eso duraron todos los años que duraron estas guerras, de 480 al 307, que se dice pronto. Son siglos. Sí, no, la verdad es que, claro, cada guerra es distinta, ¿no? La más larga es la segunda, que es una locura, del 410 hasta el 340. Es algo que dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, la guerra de los 100 años, que siempre se habla, ¿no? De los ingleses y franceses y tal. Dices, bueno, pues aquí no llegan a 100, pero casi, tampoco está muy lejos, ¿no? De hecho, claro, te pones a investigar y dices, jolín, es que aquí primero murió el abuelo, después viene el nieto a vengar la muerte del padre, del abuelo, perdón. Entonces, o sea, es que da para mucho, ¿no? Pero, perdóname un inciso, cuesta un poco entender que esos siglos y un poquitín antes también, el Mediterráneo occidental se discutía entre los etruscos, los de Siracusa, los griegos y Cartago. Nos olvidamos de lo que dice este tipo de guerra, y estas guerras también duraron muchos años. Sí, claro, es que el problema es que hay que pensar que Sicilia tenía importancia capital, porque es estrategia pura, ¿no? Mallorca también tiene su situación estratégica, pero es que, claro, Sicilia es todavía más en el centro, más cerca de Cartago también, entonces era un área de influencia que Cartago necesitaba desesperadamente. Claro, Cartago no se podía expandir para el sur, porque tenía el desierto del Sáhara, al este tenía... al oeste tenía el Atlántico, entonces solamente podía expandirse para el norte. Así que se encontró con los griegos de Sicilia, y eso era una piedra difícil. Era luego te puedo complicado. decir que los siracusanos también tenían sus ínfulas de expansión, porque realmente no es que solo quisieran la isla para ellos, sino que una vez echaran a los cartagineses de la isla de Sicilia, Cartago estaba a un paso también, o sea que el objetivo era un juego de fuerzas. El que perdiera la isla de Sicilia quedaba totalmente expuesto. Y quien dice para los cartagineses Sicilia, dice el sur de Italia con esas ciudades también, la Magna Grecia, todas esas ciudades italiotas, ¿no? Que vamos, que estamos diciendo, Roma en esos momentos estaba por otras cosas, que estaba ya al acecho, que estaba ahí en el horizonte, sí, pero todo se dirimía entre cartagineses y griegos en Sicilia, y en la zona de la Grecia continental pues teníamos conflictos entre griegos y persas, entre los propios griegos con esas guerras del Peloponeso, o sea que estamos en un periodo de ebullición en el cual las potencias dominantes son en Grecia, Cartago, Etruria, como ha dicho Ángel, y Roma está como... Está en pañales. Está en pañales, está saliendo entonces de su zona de confort, se está empezando a expandir, pero aún le queda mucho para llegar a ser esa gran potencia. Entonces, ¿quién era el que movía el bacalao y el que cortaba el bacalao en aquel momento? Pues púnicos y griegos, ¿no? Entonces nos encontramos con todo eso, ¿no? Que es un contexto que la gente piensa, claro, es que antes las batallas, no, señores y señoras, había mucha tela que cortar, y Sicilia se convirtió, yo pienso que en uno de los grandes campos de batalla de ese momento, ¿no? Porque tanto los intereses de unos como los otros, incluso los intereses de los griegos continentales, pasaban por Sicilia. O sea que eran rutas comerciales de oriente a occidente, ¿no? Y estaba, como bien dices, en una ubicación muy, muy interesante. Y ¿para qué nos vamos a engañar? Las rutas comerciales lo eran todo, las rutas marítimas para estos pueblos y estas culturas basadas sobre todo en el mar y en el comercio. Su economía dependía de ello, entonces había que luchar por ello sí o sí. Y como decimos, Cartago estaba tan cerca de Sicilia que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, si yo te echo, no vendrás a por mí, pero si te dejo que me comas el terreno, enseguida te tengo encima. Y lo que dices, estuvieron 200 años en guerra para un trocito de terreno, para uno y para el otro. Pero es que les iba la supervivencia, porque si Siracusa, por ejemplo, hubiera logrado echarlo del todo, es que estaba ya en Cartago y al revés. O sea que se lo tomaban muy en serio. Sí, no eran bromas, no eran bromas. Siempre nos acordamos de Roma, ¿no? Pero antes de Roma también había movimiento, ¿no? En esta época Roma intentaba conquistar
o tener influencia sobre el Lacio, sobre las ciudades latinas y crecer un poquitito. Cuando llegaba a Río Annio ya estaban contentos. ¡Uy, qué territorio que tenemos! ¿Sabes? Y hemos llegado también a Ostia, que son un día andando lento. Y entonces Roma, pero bueno, la dejaron tranquila Y al final se creció. Sí, 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 100%, 100%. Claro, es que además, justamente, además es un periodo que, claro, yo he tratado la Tercera Guerra Siciliana, que es ya, estamos hablando ya de finales del siglo IV, ¿no? Pero la primera, ¿no? Es la Primera Guerra Siciliana la que está históricamente, que está cerca de la Guerra de las Termópilas, si no voy mal. no sé, es que está yo todo junto. Yo no lo controlo tanto, pero está todo junto. Es que pasa todo a la vez. Sí, a ver, es que de hecho se rumorea que los persas hablaron con Cartago para que atacara Sicilia y así la ciudad de Siracusa no podía ir en ayuda de los griegos continentales, de tal forma que... pero esto es un rumor, no se sabe a ciencia cierta, no se sabe si fue casualidad que las dos guerras coincidieron en el tiempo o si es que realmente hubo algún enviado persa que llegó a Cartago y le dijo, mira, tú me ayudas por aquí, yo te ayudo por allí. Entonces, Es también... normal, es normal. Yo, por ejemplo, que conozco más la historia de Roma, se dice que por estos principios del siglo VI, 500, Cartago hizo acuerdos con Roma un poquitín para apretar a los etruscos que eran sus enemigos. Sencillamente era para eso, para que les apretaran un poquitín al sur y perdieran recursos. Con las guerras púnicas al final luego. Bueno, pero esto ya pasó 200 años después. Pero me refiero Claro, que estos tratados internacionales ya sucedían. Filipo V, creo que es de Macedonia, cuando estuvo Aníbal, también molestó un poco a los romanos. O sea, quiero decir que estos pactos entre estados son razonables porque han sucedido más de una vez y no sería nada extraño entretenerlos para que se acusa no pueda ayudar, que era una potencia muy importante, no puede ayudar pues a sus aliados, bueno, de lo que llamamos la Grecia continental, ¿no? Allí nos pone, dijéramos, a estos sonderos que evidentemente sabemos que estuvieron en muchísimas más batallas, ¿no? Se sabe algo de cómo, yo sé que tú lo has ficcionado, ¿no? Pero se sabe algo real de cómo se producían estos contratos a mercenarios, o solamente se sabe que había contratos y au. es decir, sí que se sabe que, bueno, a ver, básicamente, claro, es que he encontrado varias versiones, porque eso es un tema que no queda muy claro, porque de Cartago desgraciadamente se ha perdido mucho, ¿no? Pero, a ver, sí que se sabe que llegaban a las playas, ¿no? Con sus trirremes y demás, y en la misma playa, pues había un funcionario público cartaginés que se encargaba de registrar a esos soldados que se contrataba para después efectuar los pagos necesarios, ¿no? Eh, es posible que es algo que es un tema que no toco en el libro porque no tenía ciencia cierta, ¿no? Pero sí que es muy probable que la ciudad de Ibosim se encargara de reclutar a esos mercenarios de las ciudades de Mallorca y Menorca, ¿vale? Que después hiciera llegar hasta Cartago para que se unieran al resto del ejército, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Claro, porque Teodoro de Sicilia lo que nos cuenta es que los baleares no aborrecían el dinero, el oro y la plata, no querían saber nada, ¿no? Claro, ahí está la versión más romantizada, la versión más real, no sabemos cuál es cuál, pero bueno, él específicamente lo que dice es que aborrecen el dinero porque solo trae la avaricia. No sabemos si se refiere a la avaricia de los extranjeros, porque si hay dinero en Mallorca, los extranjeros querrán venir a robarlo, o si simplemente para no fomentar la avaricia entre su población, porque asociaban el dinero a algo malo, ¿no? Pero claro, si eran mercenarios, si les tenían que pagar en dinero y no querían dinero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, Teodoro de Sicilia lo que nos cuenta es que estos mercenarios sí recibían su paga en dinero, pero lo intercambiaban por bienes que no tenían en sus casas antes de volver, ¿no? Entonces, claro, en Mallorca por aquel entonces no había ni olivos ni viñas. Entonces, eran bienes que eran muy preciados por ellos, además de también nos dicen las mujeres también, que no es un bien, ya lo sabemos, pero en aquel entonces pues decía que no tenía mucha población en Mallorca y Menorca, entonces por eso, bueno, que querían mucho a las mujeres y al vino y que siempre malgastaban su dinero en vino y en mujeres, ¿no? Eso es lo que nos cuentan las fuentes de Teodoro de Sicilia principalmente, ¿no? Pero, claro, lo que hemos dicho. Al final, por ejemplo, la Segunda Guerra Siciliana nos cuenta también Diodoro Sículo en este caso, que salieron los nobles de Cartago con los barcos cargados de dinero para contratar
a los mercenarios de Iberia y de Baleares. Sabemos que estuvieron en la Segunda Guerra Siciliana, pero no tenemos más datos. Sabemos que estuvieron allí, pero no sabemos en qué batallas participaron, ni en qué medida, ni cuánto. Así como en otras guerras que tenemos muchísima más información, la segunda no hay. Por eso decidí empezar la novela por la Tercera Guerra Siciliana, que ahí sí que sabemos que fueron trascendentales en la batalla de Montenomón, que salvaron al ejército cartaginés, entonces tuvieron un papel fundamental. Ya he hecho spoiler. Pero Bien, bien. Un pequeño spoiler para que la gente se anime a leerlo. O sea que sí, exacto. Es que al final es una figura que es como, parece muy local, pero en esa época no era local, en esa época era internacional. O sea, los honderos salían, se los llevaban por todos lados. Entonces, claro, y eso es lo que me llevó, ¿no? A escribir sobre ellos. Entonces, claro, y la cosa es que honderos había en todo el Mediterráneo. Había en Grecia, había en Mallorca, había en Menorca, pero había por todo. Y todos eran, o sea, los griegos también eran espectaculares. O sea, los honderos de Acaya también tienen mucha fama. De hecho, se decía que se entrenaban tirando con la onda a través de varios aros. Los niños pequeñitos se aprendían así, ¿no? Diodoro Sículo, lo que cuenta los Baleares es un entrenamiento un poco más heavy, que bueno, ese sí que es algo que sí mucha gente lo conoce, ¿no? Pero así como nos cuenta Diodoro Sículo y muchas otras fuentes. O sea, Estrabón también habla de ello, Tito Livio habla de ello, y es que las madres colgaban la comida de los niños de los árboles o de una estaca y los niños tenían que tirar esa comida, si no, no comían. Esto hoy en día a lo mejor sería maltrato infantil, ¿vale? Pero en aquel entonces pues era la manera correcta de educar a tus hijos, ¿no? Es decir, si mi hijo no tira la comida es que no vale para nada. Mejor me busco otro. Me saco otro porque este no sirve. Entonces, bueno, es un poco heavy, pero bueno, no es una costumbre un poco más bárbara que los de Acaya, que tenían sus aros y tal, pero bueno. Sí. Entonces, eso es lo que se supone que eso es lo que los hacía mejores que los demás, ¿no? Aparte de que nos cuenta Diodoro Sículo que tiraban proyectiles que pesaban una mina. Una mina, estamos hablando de proyectiles de más de 400 gramos, 436 gramos, casi medio kilo de proyectil. O sea, Diodoro decía que eran los que tiraban las piedras más pesadas, que tiraban más lejos y que lo hacían mejor. Entonces era otra cosa que los diferenciaba de los demás, ¿no? Entonces, claro, por eso eran tan buscados. Antes, en todo caso, Alex, antes de hablarnos un poquitín del equipamiento de estos, o del equipamiento más estándar, porque claro, en tantos años seguramente el equipamiento fue variando. ¿Qué te iba a decir? Sergio y yo tenemos un problema, y es que cuando escribimos un libro, escribimos la segunda parte, no podemos parar y escribimos la tercera parte. ¿Esto te va a pasar a ti? Bueno, yo ya tengo la tercera parte ¿Ves? escrita, aunque en este caso es una precuela, que esta ya está escrita y terminada, pero bueno, por tema de tiempos, pues no iba a sacar las dos novelas a la vez. Entonces, primero he sacado esta de Honderos de Ballaro y posteriormente ya sacaré la precuela, que hablará sobre los padres de ellos y hablaremos de la Segunda Guerra Siciliana. La Segunda Guerra, de la cual no se sabemos que podía, estuvieron los no te, honderos, no te pero has no podido sabemos. resistir, ¿verdad? De hablar de la No, no segunda. he podido, no he De la podido. primera tienes que hacer tiene que haber alguna manera de encajarla, y seguramente lo harás mejor porque, por ejemplo, Ridley Scott con Gladiator 2, que no se iba a hacer ni precuela, Estás ni dolido, secuela, Sergio, ni estás dolido. precuela. Estoy muy dolido todavía. Estoy muy dolida. Entonces, nosotros que somos también narradores de ficción, al final yo te entiendo perfectamente cuando hablabas eso de los huecos, porque en mi última novela que trato el periodo del Bronce final, imagínate la de huecos históricos que hay ahí y lo bien que va Sí, para darle a la imaginación. Pero al final porque buscamos todo eso, buscamos el rigor, ¿no? Investigar, rellenar los huecos con lógica y con criterio, como has dicho, ¿no? Entonces, admiro que tú hayas hecho este trabajo enorme de enfocar estas dos primeras partes en lo que es la Tercera Guerra Siciliana, y el hecho de haber tenido la iniciativa y la idea de volver atrás a hablar de los antepasados y hablar de esa guerra anterior, que también tiene su lógica. O sea, que tenéis en honderos para rato y guerras para rato y aventuras sí. para rato. O sea, que esta novela, esta que va a ser trilogía, me parece muy, muy interesante. Yo creo que me pica mucho la curiosidad, hasta el punto de que prometo, ante aquí los calamares, que lo pasaré por delante de otros libros que tengo pendientes. Qué bueno, qué feliz me haces. Sí. Pues yo la verdad es que la idea es esa, ¿no? Que la gente pues vea que hay mucho que contar, ¿no? Y que realmente vale la pena aprender más sobre este periodo histórico en particular y sobre esta figura, que al final, pues lo que decimos, está
un poco olvidada, desgraciadamente. No creas, parece olvidada, pero a la gente le interesa mucho la figura del hondero porque es como tiene una áurea legendaria, hay muchas anécdotas seguramente que se podrán conocer, incluso tropas que se utilizan y que son muy preciadas por los propios romanos y que se utilizan en las guerras civiles con esos proyectiles de plomo, que ahora hablaremos también del tipo de proyectil, del tipo de onda, de cómo, pues tú has dicho que se usaban, que podían llegar a tirar piedras de casi medio kilo, ¿no? O sea que Sí. una barbaridad, pero también utilizaban proyectiles de plomo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero que no desfallezcas, que no pienses que es un tema residual. Que la gente le encanta y yo creo que ahí has tocado un nicho importante que dentro de la historia antigua, dentro de los conflictos púnico-griegos, tocar este momento es muy interesante y sobre todo hablemos, si te parece, ahora un poco sobre el hondero en sí, ¿no? No cómo se entrenaba, sino una vez ya tenemos un hondero, cómo se presenta este hondero, cómo se va a la guerra, qué equipación lleva y cómo evoluciona, porque también eso es muy, muy interesante. Mulas de Mario no serían, ¿no? No, para nada. Eran tropas ligeras. De hecho, claro, los griegos llamaban a Baleares gimnesias, de gimnos, de desnudo, ¿no? Pero bueno, tiene doble significado. El gimnos puede ser ir desnudo o puede ser, las tropas ligeras también las llamaban gimnos, porque iban sin armadura. Entonces, claro, estamos hablando de tropas 100% ligeras, sin peso ninguno, protecciones las mínimas. De hecho, Tito Livio nos cuenta que en las guerras púnicas simplemente llevaban sus 3 ondas. En función de la distancia usaban una u otra, tenían la corta, la media y la larga. De hecho, los griegos pusieron nombre a este tipo de ondas. A las largas las llamaban macrocolos, de brazos largos. A las cortas las llamaban brachicolos, de brazos cortos, y a la media la llamaban mesi. Entonces, ¿por qué? Porque la larga tiraba hasta más de 100 metros, la corta hasta 20 metros y después la media, que era la más polivalente, ¿no? Que era de los 20 a los 100 metros. Se dice que la larga la llevaban atada a la cintura, la corta la llevaban atada a la cabeza y la media la llevaban o colgada del cuello o simplemente en la mano, ¿no? Entonces, ese es el equipamiento básico. Luego, lo que hemos dicho, ¿iban desnudos en verano? Puede que sí, puede que no. Yo opto más por pensar que, bueno, de hecho, claro, se cree que a lo mejor al inicio iban más desnudos, vestidos con pieles y tal, y luego ya con la influencia cartaginesa ya empezaron a llevar alguna túnica sencilla o demás, ¿no? Y después ya Estrabón nos dice que también llevaban un escudo pequeño forrado con piel de cabra y una lanza o con punta de metálica o simplemente un palo que le habían hecho punta y lo habían endurecido al fuego. Pero claro, este pequeño cambio de equipación, pues claro, Estrabón es un poquito más moderno, ya estamos hablando de Roma republicana, entonces tal vez serían la figura del hondero con Julio César, a lo mejor ya iría con esas armas auxiliares, y en las guerras púnicas es posible que solamente llevase las 3 ondas. Es posible que al entrar a formar parte de las tropas romanas también el equipo mejorase un poco, pues porque además de tener una función de tropas de distancia, de disparar desde la distancia, pues sí que es verdad que las tropas romanas también tienen caballería más móvil. En los ejércitos griegos no había tanta caballería, o la caballería tenía una función más residual, más de hostigamiento y más de persecución. En cambio, las tropas romanas ya aparecen caballerías mucho más móviles, tropas más rápidas, tropas tijeras también, como los propios y decir huélites, pero en tiempos de Julio César los huélites ya están exiguos, ya no existen, ¿no? Pero sí que es verdad que hay tropas aliadas y de y de socios que están mucho más móviles, entonces sí que interesa que esos honderos tengan una posibilidad de defenderse en caso de que se les arremeta o que la distancia sea más corta, pues si están disparando, como has dicho tú, con onda corta a menos de 20 metros, los 20 metros se recorren muy rápido, o sea que sobre todo a caballo. Claro, que tengan algún escudo o algún arma corta o algo que les permita defenderse en un casual cuerpo a cuerpo, en una maniobra envolvente o en un ataque lateral, lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en este momento el hoplita del siglo IV es un hoplita pesado en el cual desplazarse y moverse con agilidad les cuesta mucho más,
pero las tropas romanas sí que disponen de infantería ligera muy rápida. Entonces, hay que adaptarse al momento. Como tú bien dices, Estrabón escribe en el momento que escribe, ve lo que ve y narra pues que esas tropas de honderos quizá ya tienen algún pertrecho más o algún otro tipo de arma que les sirva, ¿no? Pero sí que es verdad que me encanta la definición de ese hombre que va con túnica ligera, con tres ondas, y muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que la onda larga, al ser más grande, pues va atada a la cintura, y la otra, al ser más pequeña, va atada a la cabeza, y es una cuestión simplemente de la proporción y de la parte del cuerpo por la longitud de la propia arma, ¿no? 100 metros, has dicho, hasta 100 metros. O sea, bueno, para más de 100 metros la larga. Más de 100 metros. Tú has hecho pruebas, ¿no? Porque tú has practicado el tiro con onda. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre la técnica, sobre...? Sí, de hecho, claro, a ver, hoy en día hay una Federación Balear de Tiro con Onda, que es la única federación oficial de España de tiro con onda. Hay otras partes de España que se practica el tiro con onda, pero no hay una federación deportiva detrás, ni hay un reglamento, es más en fiestas patronales y demás. Y aquí tenemos dos tipos de competición, la de precisión y la de longitud. La de longitud, hoy en día, el récord está en la distancia de 169 metros por parte de Lluís Pons Livermore, que es como la figura más famosa dentro del tiro con onda. De hecho, ha participado en varios documentales de canal de historia y demás. Cuando los extranjeros buscan un hondero balear, siempre acuden a él. Además, creo que tiene familia británica, él es menorquín, pero tiene el segundo apellido es Livermore, entonces suena muy extranjero y debe hablar inglés bastante bien, entonces se ve que lo fichan bastante. 169 metros. Genofonte nos da datos, en su día nos cuenta que los honderos se llegaban hasta 600 pies de entonces, ¿vale? No los británicos, que al cambio serían unos 177 metros. Entonces, aunque actualmente el hondero que ha tirado más lejos ha tirado a 169, según Genofonte, los honderos llegaban hasta 177. Los arqueros, en cambio, llegaban un poquito más corto. Según Genofonte, ya, es decir, traduciendo, serían 154 metros llegaban los arqueros, 177 llegaban los honderos. Claro, 20 metros no parece mucho, pero es un montón. Es una ventaja táctica increíble, porque claro, si tú puedes llegar a 20 metros más que el rival, significa que tú ya le estás matando gente cuando ellos todavía no llegan hasta ti. Entonces, es otra ventaja más de tener esos honderos en tu ejército. Y yo no sé si Genofonte había jugado al Rome Total War, pero en el Rome Total War las tropas de honderos son más letales que las tropas de arqueros. Y mira, pues que estoy bien hecho Total War. Yo me acuerdo cuando jugaba, que no jugaba mucho, pero Ángel sí, seguro. Entonces, cuando hacía esas batallas, los honderos eran de mejor calidad y efectuaban y causaban más bajas que los arqueros en los ejércitos romanos o cartagineses o íberos o de las civilizaciones y de las culturas que hubiera. O sea, que imagínate qué buena consideración tenían los honderos, que en todos los ejércitos, en todas las batallas que la gente jugaba, siempre se metía a los honderos porque eran garantía de éxito en las tropas, en los ataques a distancia. O sea, que algo habrá de Genofonte, ¿eh? En el Rock Total War alguien se leyó a Genofonte. Pues eso dice mucho del juego, en sí, porque significa que se tomaron la molestia de, no sé si ir a las fuentes, pero de averiguarlo al menos lo tenían presente, ¿no? Entonces, claro, y también otra cosa importante es el tema de la munición. Pues claro, no hemos hablado de la munición y también es un tema importante. La gente a veces dice, no, porque la onda tú puedes tirar, coges cualquier piedra del suelo y tiras con la onda. Esto no va así. O sea, si tú coges una piedra irregular del suelo, la piedra irá a cualquier lado. No puedes tener precisión. Entonces, lo normal es siempre usar cantos rodados o guijarros de río. Aquí no tenemos ríos, pero bueno, tenemos torrentes, tenemos playas de guijarros. Entonces, esas eran las piedras que incluso las podían modificar para que tuvieran incluso el tamaño deseado, la forma deseada. Y inicialmente los honderos baleares sí que tiraban más con piedras, de ahí esas piedras de una mina, ¿no? Que nos contaba Diodoro de Sicilia. Pero la munición se fue modificando, ¿vale? Hicieron I+D, ¿no? Y sacaron lo que era la munición de plomo, ¿no? Que ya es más famosa, que incluso vemos en las Gradas Galeas, ¿no? Que estaba César Imperator escrito en el proyectil, o se han encontrado proyectiles griegos, ¿no?
toma esa o chúpate esta y cosas así, mensajes así subliminales para bajar la moral del rival. Estos proyectiles eran mucho más ligeros, pesaban entre 35 y 45 gramos, pero claro, tenían un poder de penetración mucho más fuerte que los cantos rodados, ¿no? Cantos rodados sí que podían hacer a lo mejor más daño al golpear, pero no tienen tanto poder de penetración. Entonces, al final, y también la producción. Claro, tú cantos rodados puedes coger cuando estás en una zona apta, ¿no? Pero el proyectil de plomo tú lo puedes fabricar en cualquier momento y a la escala que quieras. De hecho, se han encontrado moldes que le metían por arriba, le metían el plomo fundido y se iban formando esos glandes de plomo que le llamaban. Y claro, pues es una ventaja más, ¿no? De hecho, también se dice que tenían más alcance también. Es muy curioso, porque yo me lo imagino, como escritor lo tengo en la cabeza, ¿no? Esta segunda o tercera guerra siciliana, tenemos esas tropas magníficas de ciudadanos libres de Siracusa, todos con su buen escudo, con su buen áspid, bien formados, y enfrente, a 40, 50, 60 metros, vemos a hombres que van con túnica, prácticamente desnudos, y les están enfrentando, y son los que probablemente abren primero la brecha, para que luego las otras falanges puedan, púnicas, que también tienen buenas falanges los púnicos, no se quedan cortos tampoco, ¿no? Pero estos son los que abren camino. Si nadie ataca a estos honderos baleares o de cualquiera otra, van calando. O sea que algo tienen que hacer para que esas tropas no vayan eliminando poco a poco a los hombres, ¿no? Una cosa muy sencillita, además, económicamente es muy rentable, no hay que armarlo con un escudo. Es un hombre con unas piedras y unas cuerdas. Sí. No, iba a decir, imaginaos la sensación, ¿no?, de recibir un impacto de proyectil, ya sea de un canto rodado o de un proyectil de plomo, lo que fuera, y ver cómo al compañero de al lado le revienta la cabeza o le entra y le perfora el cráneo, aunque lleve un Kranos, un casco y un yelmo de bronce que en teoría debería cubrirlo, o que atraviese un escudo o un aspis, ¿no? Entonces, para los que están recibiendo esa lluvia de proyectiles, no es solo uno, sino que es una morterada, una tormenta de proyectiles o de piedras o de todo, y no poder hacer nada porque te separa de ellos una distancia tremenda y no te puedes mover porque, claro, tampoco tienes la posibilidad de ocultarte, ¿no? Por eso las tropas de honderos, las unidades de honderos fueron tan preciadas y tan valoradas en el mundo antiguo, y uno puede pensar, con la tecnología y con el avance que había en tiempos de Roma, ¿cómo es que todavía se seguían usando los honderos? Pues precisamente por esa letalidad y por esa precisión y por ese coste, porque eran de bajo coste, porque imagino que no es lo mismo contratar una unidad de mercenarios bien pertrechados con un equipamiento de cuerpo a cuerpo que un hombre que va pertrechado con 3 ondas y que al final, pues, o con el tiempo se revaloriza eso también, Alex. ¿Qué ocurre? A ver, al final lo que puse es, sí que es verdad que duraron mucho tiempo, pero sí que es cierto que después de Julio César, las Gradas Galias, no sabemos nada más. De los Baleares, sí que se siguen usando honderos, evidentemente, pero bueno, y también en época romana ya no eran mercenarios, luego llegaremos a eso. Y lo que decías, lo que me ha gustado mucho es lo que dices, que ponte la situación de ese griego, ¿no?, que se ha gastado una pasta enorme en toda su equipación y dice, este pobre que no tiene dónde caerse muerto y me está matando, ¿no? Pero además, claro, en una lluvia de piedras, porque cuando los cartagineses venían a buscar honderos no se llevaban uno ni dos, se llevaban de 1000 en 1000. O sea, todas las fuentes dice, Amílcar Giscón se llevó 1000 honderos baleares, Aníbal, 2000, Magón Barca se llevó 2000 de Menorca, solo de Menorca, 2000. Y claro, de hecho, cuando empieza la Segunda Guerra Púnica, Aníbal deja 500 honderos en Iberia, con su hermano, con Magón. 870 los manda a Cartago para que protejan la ciudad, y él se lleva 1000 hacia Italia. O sea, estamos hablando de un total de más de 2000 honderos. Entonces, claro, la cosa es, ¿cuánta población debía haber en estas islas para que se llevaran tantos honderos? Si se llevaban tantos honderos, ¿cuánta gente quedaba, no? Afortunadamente, tenemos Diodoro de Sicilia nos dice cuánta gente había en cada isla, según sus estimaciones. Evidentemente estamos hablando de estimaciones, no es ciencia cierta, ¿no? Pero claro, nos hablan de 30.000 personas en cada isla, 30.000 en Mallorca y 30.000 en Menorca. Eso hacen 60.000. Pero claro, de esos 60.000 no son todos hombres ni de todos en edad de combatir. Entonces, leí un estudio que
que decía que eran de estos 60.000 hay que quitar la mitad. O sea, son números a bulto, ¿no? Pero bueno, quitas la mitad de mujeres. De la mitad de hombres te quedan los niños, los ancianos y los hombres en edad de combatir. Te queda un tercio. Son 10.000. De estos 10.000 te llevas 1.000. Es un 10%. Es un 10% de gente que no puede ni arar los campos, ni cuidar el ganado. Entonces son manos que se están yendo que no sabes si volverán. Pues se van a la guerra, no se van a un paseo por el campo. Entonces, claro, también algo les debía aportar a esa sociedad prescindir de ese 10% o incluso 20%, si recordamos a Magón Barca, que se llevó 2.000 honderos. Claro, y esto estamos hablando de las dos islas, de los 60.000 personas. Si coges 30.000, de 30.000, haces la mitad, 15.000. De esa mitad coges un tercio y te llevas 2.000, estamos hablando de más de un 20%. Es una locura. También son los números que nos dan, y son números muy redondos. Tal vez no fueran 1.000, pero bueno, por ahí andaban los números. Más o menos, o sea que ya estamos hablando de unas cifras bastante importantes, ¿no? Y al final es lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos de estos volverían o cuántos de estos se reengancharían? ¿Cuántos de estos ya no son hombres que se quieren dedicar a la tierra, sino que ven en la guerra una profesión que les reporta mucho más que estar trabajando de sol a sol, deslomándose, ¿no? Arando campos, recogiendo verdura, fruta, trigo, cereal, lo que haga falta, ¿no? Entonces, aquí es verdad que el ejército reporta algo que es el botín. Y si te vas con un general ganador, tú imagínate irte con Aníbal en una expedición que decías, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Y cuando estás en las puertas de Roma después de Canas, dices, joder, tengo que tener la saca llena de monedas de todo lo que hemos llegado a saquear y de todos los ejércitos romanos que hemos vencido. Debería ser algo épico, ¿no? Pertenecer a esa expedición. Después de tantos años persiguiéndole y de meterse en una gesta que parecía a priori bastante complicada, enfrentarse a la todopoderosa República Romana en un momento también álgido para Roma, pues nos encontramos en situaciones en la cual la vida del mercenario yo pienso que tampoco era tan mala, ¿no? Y para estar sufriendo, pues mejor enrólate en el ejército, haz las Américas, ¿no? Como se decía, y vete con un general que te reporte fama, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un territorio muy pequeño, que la proporción de gente que puedes contratar es limitada y que imagino que no todo el mundo era hondero, ¿no? Es decir, no todos los jóvenes tenían la pericia, ni la precisión, ni la experiencia como para poder servir como mercenario. No lo sé si hay una estadística, porque ya meternos en esos detalles es más complicado, pero sí que es verdad que no todo el mundo sabía tirar con honda. Aunque sí que es verdad que trataban a todos los niños por igual, las madres a sus hijos, era como una costumbre, pero de ahí, a ver, se supone que todos eran maravillosos y extraordinarios, pero claro, lo que tú dices, siempre dentro de que todos se defendieran con la onda, había que tenían más capacidad que otros. Pero bueno, se supone que todos habían tirado su comida para poder comer. Entonces se supone que todos tenían un mínimo de calidad, ¿no? Habían pasado un estándar de calidad mínimo que era ese entrenamiento que hacían sus madres a sus niños, ¿no? Sergio lo dice porque en Roma todos los niños eran bien educados por las matronas, por sus madres, bien educados por sus padres, les enseñaban las victorias, pero hemos tenido generales que son un auténtico desastre. Pues bueno, lo mismo pasaría. Eso sí que los generales sí que... Por lo mismo pasa con los soldados. Quiero decir que hay soldados que se les entrena igual que a los demás, pero hay unos que son patos y los otros que son hombres de lucha. Exacto. Efectivamente. A mí, lo que más me sorprende es la entrada que tuvo Aníbal en la península itálica, que entró arrollando con todo. O sea, perdió mucha gente en su periplo por los Alpes y tal, pero luego entra y victoria tras victoria y todo. Y en cada una de esas primeras victorias los honderos tuvieron una importancia crucial, sobre todo lo que es Trebia, el lago Trasimeno. O sea, fueron batallas que los honderos tuvieron un papel súper relevante. De hecho, Tito Livio nos comenta que en Trebia ellos desbaratan la carga de caballería romana. Ellos, y luego ya entran los elefantes, ¿no? Acabando con todo, ¿no? Y luego en el lago Trasimeno, esa celada que le hace Aníbal, que coloca a los honderos detrás de unas colinas, y cuando se acerca el pobre ejército romano los acribillan a base de bien por los flancos, y luego ya Aníbal entra con la infantería y los arrolla, ¿no? Entonces, claro, al final tuvieron esa importancia, estuvieron allí.
y para tener en cuenta que hablaban de ellos por lo bien que lo hacían, no por la fama que pudieran tener o no tener, o porque fueran de buena familia, o porque yo escribo la historia y cuento lo que quiero. No, es que además lo que nos ha llegado es lo de los enemigos de los cartagineses, o sea, de sus enemigos los ponían en valor. No, y si luego los propios romanos los reclutan para sus ejércitos y los Exacto. utilizan, quiere decir que realmente tienen un valor que ellos han presenciado y del cual han sido testigos, por no decir testigos barra víctimas, ¿no? Entonces, Barra víctima. se dan cuenta de la necesidad y la importancia de tener este tipo de tropas, ¿no? Porque honderos, tú ya lo has dicho, que hay honderos en muchas regiones. De hecho, Alejandro Magno en sus campañas en Persia también lleva arqueros, jabalineros, honderos, tropas de peltastas, ¿no? Que le llaman Exacto, peltastas griegos, exacto. Sí, pero que tienes un montón de tipo de tropa ligera, ¿no? Y los honderos pues ya son una tropa especiada y que ya se conocen, es decir, tienen una tradición y no solo en Baleares, pese a que los honderos baleares pues tienen esa importancia fama, y ese romanticismo, ¿no? Diría yo, porque es más un romanticismo y una imagen que se ha labrado en base a sus éxitos y a su importancia en los campos de batalla, ¿no? Antes de finalizar, porque se nos echa el tiempo encima, está siendo una conversación muy agradable, pero el tiempo manda, las obligaciones mandan y realmente hemos tratado un tema. Nos quedan más cosas pendientes, por eso no te preocupes, te vamos a volver a citar. Te enviaremos una cédula de citación, tendrás que pasarte por el canal y tendremos que seguir hablando porque estoy convencido de que nuestra audiencia, Ángel, ¿verdad? Nuestros videoyentes nos reclamarán la presencia de Alex porque aparte el tipo se expresa muy bien, sabe muy bien de lo que habla y yo creo que nos lo tendríamos que llevar a Atenas de viaje también para que nos explicara también la presencia de los honderos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Lo podríamos hacer un contrato ahí de auxiliar, ¿no? De hondero, nos lo llevamos como funcionario, ¿qué? Con mucho gusto. ¿Dónde va una legión romana y los auxiliares? En los auxiliares hay de dos tipos. Los que vienen voluntariamente y los que vienen involuntariamente, pero vienen también. Podemos aplicarle el criterio que quiera, Sergio. Él se vendría voluntariamente si no tuviera esas obligaciones paternales, porque está ahí, claro, no se venir. Me ha llamado antes Romano Catoniano. Catón es de los que piensa que la familia es siempre lo más importante para un romano. Así que, aunque sea por ahora balear, que todavía no se lo crea que va a ser romano pronto, pero la familia es lo más importante. 100%. A ver, al final uno hace lo que puede con la situación y para mí será un placer venir siempre que sea posible, ir a los viajes que sea posible. Bueno, pues sobre todo recordad a nuestros videoyentes la importancia de estas dos novelas de Hijos de Clumba, importante primera obra, y Los honderos de Val Yarot, perdón. Sí, que no hemos hablado de la etimología de los nombres. Pues venga, estos dos nombres. vamos allí. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro que sí. Claro, la cosa es por qué estos nombres, porque son nombres muy extraños, ¿no? Son nombres que no se oyen habitualmente. Alex, perdona que te interrumpa. Son nombres bárbaros. A partir de ahí... Efectivamente. No son en latín, ¿no? Suenan a cartaginés, suenan a púnico por ahí. Sí. Efectivamente. Y ya Ángel ya se pone ahí con el vello erizado. Claro, la primera era Hijos de Clumba, porque Clumba es el nombre que los fenicios pusieron a Mallorca, ¿no? Mientras que Val-Yaró o Valé-Yaró, porque se han encontrado varias versiones, viene del fenicio también. Y sí que de esta sí que sabemos el significado, porque este era un nombre con significado. ¿Y el significado cuál era? Que Valé en fenicio significaba maestros de, y Yaró significa lanzamiento. Entonces son la isla de los maestros de lanzamiento. Muy importante tener en cuenta que esto nos referimos, igual que con las islas gimnesias de los griegos, que hemos dicho antes, así como las llamaban, eran Mallorca y Menorca, no Ibiza, porque Mallorca y Menorca eran las islas de los maestros de lanzamiento. En Ibiza tenían otras virtudes, pero una de ellas no era tirar con onda, ¿no? Entonces, por eso decidí elegir estos dos nombres de origen fenicio, porque creía que eran muy representativos tanto de la época, desde el siglo IV. Tenemos que entender que aún tenían esa influencia cartaginesa, ¿no? A través de Ibosim, de esa Ibiza púnica, ¿no? Entonces, por eso decidí elegir estos nombres. Ya, claro, estos nombres de Mallorca y de las Baleares, pero el nombre de Menorca también lo sabemos. A Menorca la llamaban Nura, a Ibiza la llamaban Pitiusa, Ibosim. Pitiusa es en griego.
Ahora, Ahí está, te iba a decir, las porque pitiusas, que claro, aún se utiliza hoy en día el nombre de las pitiusas, pues viene efectivamente, los viene de griegos. los griegos. Pues claro, aquí cada comerciante que venía le ponía nombre a las cosas. Primero pasaron los fenicios y le pusieron nombres, luego los griegos también pasaron y a Ibiza la llamaron Pitiusa, que es la isla de los pinos. A Formentera la llamaron Ibosín. Perdón, ya es tarde. La Tanto llamaron nombre aquí. Ofiusa. A Formentera, que era la isla de las serpientes. A medio que la llamaban Cromiusa, porque decían que comían cebollas los mallorquines por aquel entonces. Yo no, hoy en día no lo asociaría a las cebollas. Perdona, pero si no tenían trigo, no tenían olivo, si no tenían me Bueno, falta vino, pues no tenían nada más que cebollas. trigo, yo diría que sí, porque sí que sabemos que también eran agricultores. Menos Eran mal. agricultores y ganaderos, entonces trigo probablemente sí tuvieran. Pero sí que es verdad que no tenían mucho más. Aceitunas no, vino tampoco, O sea, algo tenían. es factible lo de las cebollas, ¿no? Es posible que sí que hubiese mucha cebolla por allí, ¿no? Entonces, al final, los griegos no ponían las cosas por poner, ¿eh? O sea, que al final, si eso es, salían de allí llorando, ¿no? Pero bueno, al final, te iba a decir, yo te iba a proponer y narrar las guerras sicilianas desde el punto de vista de los griegos, de los sicilianos y de los siracusanos. ¿Se te ha pasado? Porque no pareces. Tú lo narrarás, entiendo, desde el punto de vista del bando cartaginés, ¿no? Sí. Es un tema que me parece súper interesante. Lo que pasa es que, claro, yo quería dar más visibilidad al hondero balear y no, en este caso, no. Es decir, sí que hablo de los griegos, hablo de su participación en el conflicto y tal que sale en la novela, igual que lo del tirano Agatocles, que en aquel entonces, en la Tercera Guerra Siciliana, era el que comandaba los ejércitos siracusanos, ¿no? Pero en este caso no me he puesto en la piel de ningún hoplita griego como tal, no es uno de los protagonistas, pero sí que están allí, hablo de ellos, de su equipamiento, sus formaciones, cómo actuaban en batalla y demás, pero sí que para futuros libros, quién sabe. No cierras la puerta, no cierres esa puerta, que siempre hay que tenerlas abiertas. Y ya sabemos nosotros, Ángel, que cuando empiezas a escribir una novela, un libro, te van saliendo tantas historias paralelas, tantas cosas que querrías hacer y dices, esto me lo guardo, es una buena idea, ya la desarrollaré. Y de esas pequeñas ideas pues surgen grandes proyectos, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí, dejémoslo como una puerta abierta, nunca hay que cerrarlas todas. Y Alex, en darte las gracias, sobre todo por este tiempo, por acompañarnos, que hemos estado mucho tiempo dilatando esta quedada porque por asuntos personales, de agenda y todo, nos ha sido complicado imposible siempre, por un y lado, complicado por otro, cuadrarlo, pero oye, más yo los espero tres, que también es aún más complicado. Cuando son dos ya es difícil, pero con tres ya se yo espero complica. que te hayas sentido bien, te hayas sentido a gusto y sobre todo lo que esperamos de este encuentro, de esta presentación, de esta exposición de hechos, es que la gente se interese más por el periodo, por el contexto, por tus obras, por la figura de los honderos y que tengas mucha suerte, que tengas mucha fortuna, que reces al Dios que reces, ya puedes rezar a Baal, a Zeus o a Júpiter o Al que a que haga quieras, falta. al que haga falta. ¿Cómo Sergio puede ser tan blasfemo? Se reza a Júpiter. Y de ahí ya, Y ya está. Qué Unimos grande, a qué grande Marcelo, Claudio Marcelo, que fue el único que conquistó Siracusa. Y ahí lo dejo. Porque los talayots son de Júpiter, ¿no? Son Sí, altares en ofrenda a Júpiter. pero no lo También, ¿no? sabían. A lo mejor posteriormente, quién sabe. Ellos no lo sabían, pero lo eran. Pero lo era, no era. Ya hablaremos del carácter divino y religioso de esos talayots, lo dejamos para un próximo programa. Alex, un placer, mucha suerte con las ventas y, oye, que esta es tu casa, que ya sabes que puedes venir las veces que quieras y te ofrecemos Calamansa Romana pues como un expositor para que tú puedas venir a divulgar y hablarnos de este tema y de otros tantos, que no tienes que hablar solo de honderos, que si quieres venir y hablar de otros temas, pues oye, aquí serás bien recibido porque ya sabes que esto, sobre todo, lo que intentamos es que esto sea una charla entre amigos, que sea un ambiente muy distendido y que nuestro exquisito club de calamares están encantados con este tipo de temáticas. O sea que un placer haberte tenido, Alex. Un placer venir. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer conoceros. La verdad es que había estado siguiéndoos hacía un tiempo y la verdad es que después interactuar con vosotros pues siempre es como un plus, ¿no? Es como pasar al otro lado. Al lado, no sé, lado oscuro, lado luminoso.
Quiero pensar que luminoso. La verdad es que súper a gusto. La verdad es que no me podía sentir mejor. Bueno, pues a todos vosotros, calamares, recordaros sobre todo que siguen abiertas las inscripciones para veniros de viaje con nosotros, info@grupeandotour.com, Atenas, Roma y Pompeya, o sea que 3 excelentes destinos. Suscribíos a nuestros canales, Sergio Alejo Gómez en YouTube, Calamares a la Romana en iVoox y Lignum en Roma en iVoox también, que tenéis aquí el podcast de Ángel, en el cual se comparte mucho del contenido que tratamos aquí en Calamares y contenido exclusivo que él toca de Roma, porque Ángel la única manera de sacarlo de su zona de confort es traerlo a Calamares a la Romana y que hablamos de griegos, de cartagineses y de baleares. O sea, imaginaos, para él, esta noche no duerme, le va a costar, porque... Me va a costar mucho, las cosas como son, pero bueno, yo siempre... Si vuelvo hablaremos más de los romanos, no te preocupes. No, a ver, que tiene que haber bárbaros porque tiene que quedar tierras por conquistar. Y ya está, para hacer campañas, ¿no? Pero no, al final sí que es verdad que yo me especializo en Roma. Sergio intenta siempre sacarme de mi zona de confort, pero entiendo que... Para que mejores como persona y crezcas. Que no se le da mal, que él tiene poca confianza y piensa, es que no voy a saber, pero Ángel es un tipo culto, erudito y adaptable, o sea que lo lleves donde lo lleves, siempre se adapta y sabe más de lo que luego dice que sabe. Voy a decir mi última frase hoy, todos somos Roma. Sigue. Somos Roma. Sobre todo... Perdona, que me ha apuntado una frase que me ha gustado mucho, que creo que es la frase que define el programa. Lo ha dicho Alex. Dice que de los sonderos baleares se habla mucho, pero se dice poco. Esta es la frase. Bueno, pues calamares, un octoabrazo, sed felices y luchad por vuestros sueños. Luchad por vuestros sueños. Adiós. Adiós. Eterna, eterna,